y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 2 de agosto, primer domingo del mes, y vamos a compartir la palabra del Señor. Y sigamos orando por la dirección de nuestra iglesia y también por la salud de los hermanos. De rodillas somos más altos y más fuertes. Gracias a Dios. Un pastor de mayor edad tenía el hábito de retar a su congregación citando Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Luego, ese pastor fijaba su mirada en las personas que estaban reunidas frente a él y les decía: inténtelo, si funciona, inténtelo. ¿Qué le parece a ustedes? Sí. Dios quiere que nosotros clamemos a Él. De hecho, muchas veces permite desilusiones y dificultades en nuestras vidas para que nos acerquemos más a Él en comunión íntima. Gracias a Dios, la oración es una herramienta muy poderosa para nosotros los cristianos. Por medio de ella, el Señor nos bendice y nos libra de ataduras. En oración profesamos nuestra necesidad de Cristo y pedimos su solución a nuestros problemas. También aprendemos a adorarlo y crecemos espiritualmente en su presencia amorosa. En estos domingos estamos compartiendo sobre el milagro del Señor. Talita cumi, no temas, cree solamente. ¿Recuerdan ustedes? El domingo pasado Jesús está encima del lugar y el tiempo. Por eso nosotros llamamos, nuestro Señor Jesucristo es omnipresente. Hoy vamos a compartir seguidamente, ahí está el otro milagro, según la base Juan capítulo 5, 1 al 9. Por el tema, ¿quiere ser sano? Al ver el capítulo 5, el texto de hoy, un tiempo después, el Señor volvió, dice que a Jerusalén, por una fiesta. Aquí el versículo 1 dice que había una fiesta. Juan no dice cuál exactamente fue. Sin embargo, muchos comentaristas sí opinan que fue la fiesta de la Pascua. Durante su estadía de esa ciudad, el Señor pasó por un, dice que, estanque de agua, llamada Betesda. Ese nombre significa casa de misericordia y casa de gracia. Era un lugar donde se reunían los, dice que, enfermos. Por eso, según versículo 3, podemos ver ciegos, cojos, paralíticos. Se reunían allí por la sencilla razón que consideraban que el agua tenía poderes curativos. Por lo menos
cuando el agua se movía. Había un hombre que estaba, dice que enfermo, 38 años. Eso significa que estaba enfermo desde antes que el Señor Jesús naciera. Imagínense ustedes, por 38 años. Anhelaba ser sanado, esperaba un milagro. Tantos años habían pasado que ya no tenía mucha esperanza de ser sanado. Se había acostumbrado a su enfermedad. Entonces un día Jesús vio y desafió a este hombre. Jesús desafió la misma esencia de este hombre, con lo que pienso, era una pregunta que él haría a cada persona que le escucha. Y me atrevo a decir que él les ha dicho, él les ha hecho a usted esta pregunta también durante toda su vida, en medio de su miseria o problemas, perseveridad o enfermedades, aflicciones, dudas o miedos. No me sorprendería si Jesús viene una y otra vez y le hace la pregunta: ¿quieres ser libres de esto? Ese tiempo de pandemia, ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres algo diferente? Es increíble lo que lleva a una persona espera 38 años para recibir una cura, una sanidad. No tiene otra palabra excepto la esperanza. Aquí vemos en este texto el hombre paralítico en Bethesda, que a pesar de tener la fe y la esperanza, no llegó a su milagro. ¿Por qué no? Según versículo 7 nosotros podemos ver, porque aquí cuando Jesús desafió a este hombre con esta pregunta: ¿quiere ser sano? El hombre empezó a dar todo tipo de excusas y no le dijo sí o no, sino, y por lo menos todo tipo de excusas que salen de una vida con pensamiento negativo. Por lo menos según versículo 2 podemos ver que él estaba diciendo dos excusas. La primera dice que no tengo a nadie. Pero su tipo de actitud trae algunas excusas que parecen muy familiares. Lo primero que dijo fue: Señor, no tengo quien me meta en el estanque bebiendo de alguien. ¿Podrías enviarme a algún hombre para que me ayude a entrar al estanque? La segunda excusa, aquí también podemos ver, fue la del culpar a otros por su fracaso. Aquí dice que otro desciende antes que yo. Jesús hace una pregunta fácil de responder: ¿quieres ser sano? La respuesta debe ser sí, Señor, o no. Sin embargo, el hombre hace una transferencia de culpar a otros por su situación. Jesús no preguntó quién era el culpable, pero si quieres recibir el milagro, sí, si quieres recibir el milagro. Me entero de que a menudo no reciben muchas veces las bendiciones de Dios simplemente porque reconocen que la culpa muchas veces está en nosotros y no el siguiente. Hay algunas historias muy tristes que las personas cuentan. Si no hubiera sido para plano de tal, o si yo no hubiera llegado un poquitito tarde, y continúan formulando excusas por todos sus fracasos. Mira ahí, entre varios enfermos
Jesús puso atención a uno quien llevaba 38 años de estar allí. Porque Jesús podría atención a este hombre. Podemos meditar sobre la razón por medio de la pregunta que Jesús hizo. ¿Quiere ser sano? Versículo 6. ¿Quiere ser sano? Podemos suponer que hacía mucho tiempo que el deseo de sanarse habría desaparecido en este enfermo. Y a la pregunta de Jesús, el enfermo contestó: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Al ver lo que el enfermo dijo, ¿qué sentido tenía ese enfermo? Él se quejó de que no había quien le ayudase a entrar en el estanque, y por los repetidos fracasos, años tras años, dentro de él se habría formado el sentido del fatalismo, hermanos. Entre nosotros también hay muchos quienes están enfermos. Oí como la palabra paralizados, ¿ok? Paralizados espiritualmente, como ciegos, cojos y paralíticos. No podremos ser sanos por nuestra misma fuerza sin Jesús. Él no pudo sanarse por su propio esfuerzo. Gracias a Dios, ese punto muy importante, Él pudo sanarse por el amor y la gracia del Señor. A pesar que dando muchas excusas, pero Él pudo sanarse por el amor y la gracia del Señor. Viendo versículo 2, el estanque donde estaban los enfermos se llamaba, dice que Betesda. Ya yo le dije el significado. El estanque de a la casa de gracia o de también bondad. Y la gracia significa amor dado a los que no merecen recibirlo, ¿verdad? En realidad, ser sano de una enfermedad depende totalmente de la gracia de Dios. Jesús vio, el enfermo habría dejado de ser sano. Es decir, Jesús vio en este hombre, una enfermedad espiritual, más seria que la enfermedad física. Mire aquí versículo 6, nuevamente aquí. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? En este versículo pongamos atención a dos verbos importantes. Dice que lo vio y supo. Entonces dos verbos, ver y saber. Apenas Jesús lo vio, supo cuán profunda era la laguna de la desesperanza. Especialmente en el versículo 8, Jesús le dijo al enfermo: levántate, toma tu lecho y anda. Estos versículos nos muestran que nuestro Señor Jesucristo es Cristo. Era Cristo. Para llegar al estanque de Betesda, tuvieron que pasar las puertas, dice que de las ovejas, donde los sacerdotes pasaban llevando ovejas para usar en el sacrificio. Sin creer en el Cordero de Dios, que fue llevado al sacrificio para salvar a los pecadores, no podemos experimentar la gracia de Dios. El enfermo pudo escapar del pesar y la desesperanza física. Además, pudo salir de la oscuridad espiritual a partir de ese encuentro con Jesús. Paralizados espiritualmente ante esa situación humana tan desesperante.
El Señor habla una palabra de autoridad y ordena al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. El Señor no estaba limitado a usar los medios disponibles en este tiempo. Él no tenía que esperar que el agua se agitara para meter al hombre en el estanque y así sanar. No, eres el autor de la vida, de nuestra vida. Y actúa en el poder del Espíritu Santo. Su palabra es una palabra de autoridad. Por eso leemos que al instante aquel hombre fue sanado. Versículo 9, primera parte, dice que fue sanado. No fue sanado por una mera declaración de fe, sin ninguna evidencia al respecto. Fue sanado en verdad. La evidencia de ello es que tomó su lecho y anduvo. Hermanos, ¿cree que Cristo puede sanarlo así? Yo sé que eres el Dios del pasado y del futuro, pero gloriosamente eres el Dios del presente ahora mismo, como el domingo pasado, omnipresente de todos los lugares, encima del lugar y el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo es del presente, e inmediatamente su toque puede transformarle y cambiarle, porque eres el Dios del ahora, hermanos. Dios le bendiga.